Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta te saluda Eumir Cáceres, aquí en tu espacio de bienestar emocional. Y justo, pues, como todas las ocasiones, nos vamos a dar la tarea de proponer, de plantear una temática que no necesariamente, como ya lo hemos dicho, no tenemos verdades absolutas, en algunas ocasiones tenemos datos, pero sobre todo muy importante es abrir el tema de la discusión para que temas que de alguna manera son vistos desde la cotidianidad, podamos verlos desde un enfoque mucho más profundo, distinto, pero sobre todo enfocado a lo que dice el bienestar emocional. Pues esta ocasión la propuesta es que hablemos al respecto del tema de cómo en la actualidad sí hemos visto muchos cambios a nivel social, sobre todo ahorita lo vamos a centrar mucho en el tema de lo que ha sido la lucha feminista, en el sentido de reconocer justamente las distintas dinámicas sociales, estructurales, políticas que han habido justo al respecto del aplastar históricamente la figura femenina, pero cómo precisamente nosotros como hombres nos hemos quedado un tanto rezagados al respecto de esto. Y no te voy a hablar de movimientos sociales, te voy a hablar precisamente de la cotidianidad que de alguna manera la hemos estado padeciendo los varones, porque si hay un aspecto que nosotros podemos estar visibilizando es que vemos que las mujeres constantemente ya están desarrollándose en un sentido de pertinencia, de sentido muy distinto al de otras épocas, pero parece que los hombres le estamos batallando muchísimo para poder construir una figura nueva de lo que a un hombre lo hace ser hombre, es decir, en estas masculinidades. Y en este sentido ahorita voy a profundizar un poco más al respecto, pero hablaremos justo de cómo estas masculinidades nuevas están chocando mucho con las masculinidades hegemónicas, en el punto en que no sabemos ahorita cómo relacionarnos con un sentido romántico. Y no solamente me voy a referir a la cuestión de la heterosexualidad, sino inclusive dentro de la comunidad LGBTQ+, definitivamente a un hombre lo que lo hace ser hombre nos tiene perdidos ahorita en este punto. Y ahorita estoy hablando un poco más general, pero sí sería muy importante empezar a especificar estos puntos. Y es que justamente dentro de esta dinámica muy histórica, la relación hombre-mujer, esquema muy heterosexual en ese sentido, se ha desenvuelto a partir justamente de la imposición y el poder. El hombre como esta figura que de alguna manera se perpetraba a través de la manutención de un hogar, a través precisamente de la estructura familiar clásica, y que justamente eso es lo que se le podía pedir de alguna manera solo al hombre. Nada más con que tengas eso concretado, ya está muy bien. Había un cierto permiso social en donde se nos permitía salirnos un poquito del juego social, de la rectitud, podríamos decirlo así. Se nos permitían múltiples parejas. Pues si un hombre no te engaña es porque no es un hombre, algo así se decía, inclusive en la actualidad algo se dice todavía al respecto, y que se sentía muy normalizado ese punto en donde el hombre podría salirse de la tangente de sus roles como tal, porque parte de sus roles era embriagarse o tener algún abuso de sustancias, estar con múltiples parejas, porque un hombre es potente, es poderoso, y esa es su razón de ser en ese sentido. Pero que bajo esta noción y bajo esta dinámica, pues las cosas han cambiado bastante. ¿Por qué? Porque ya una mujer, precisamente como en aquellos tiempos que había una excesiva tolerancia al respecto de esto. ¿Por qué? Porque es peor ser una mujer separada, divorciada y con hijos, que tener a un marido como esos que eran los que de alguna manera preponderaban en esos tiempos y actualidades. En algunas ocasiones no es tan ajeno a este punto en la actualidad, pero ya hay más conciencia al respecto. Es decir, ya no se toleran ese tipo de cuestiones como un aspecto o cuestión naturalizado en las relaciones interpersonales, y que de alguna manera ahorita lo que se busca en una pareja del ámbito de lo femenino hacia lo masculino en ese sentido es precisamente la búsqueda de una persona empática, de una persona que de alguna manera pues no perpetúa estos roles tradicionales, no se ya normaliza la infidelidad, sino se cuestiona, se hace un trabajo más frontal al respecto,
Es decir, en pocas palabras, ya no se busca una relación vertical, en donde había una persona superior y una persona inferior en estas dinámicas y derechos que pues eran aplastados por completo. Por lo contrario, ya hay una cuestión de una relación más horizontal, en donde buscamos paridad, se busca igualdad y donde precisamente ya no se van a tolerar esas cuestiones. Esta lucha feminista, hablándolo desde el punto de vista político, pues ha generado justamente que la mujer se convierta en lo que diría un autor llamado Antonio Bolinches, en lo que es la supermujer. Una mujer que antes estaba supeditada a que fuera mantenida por un hombre o cuidada por un hombre, ahora se puede cuidar a sí misma, en que ya tiene un desarrollo profesional, no solamente familiar, ya tiene proyectos, prospectos precisamente de vida que de alguna manera puedan hacer que se desarrolle, que crezca. Es decir, en pocas palabras, ya una mujer del hoy en día no requiere de un hombre del aquel y el entonces. Ya no busca un proveedor, ya no busca solamente un compañero que, bueno, para que no digan que estoy soltera y que ya estoy quedada y demás. Esas cuestiones están quedando poco a poco en el pasado. Sin embargo, si bien hemos visto este desarrollo y esta evolución de una mujer más emancipada en este tipo de cuestiones tradicionales, como que los hombres nos hemos quedado muy atorados todavía en ese mandato que de alguna manera se nos establecía en esa tradición. Seguimos de alguna manera, la mayoría de los hombres se busca una pareja a quien sostener, a una pareja a quien cuidar, a una pareja que tenga todavía este deseo de tener precisamente a un hombre de antes. Y es ahí donde estamos viendo cómo hay un montón de frustración por parte del gremio masculino, porque no estamos encontrando ya mujeres así, porque ya no existen. Y bueno, podríamos decir, pues suena muy exagerado que ya no existen, pero ya son las menos. ¿Por qué? Porque definitivamente tenían que pagar muchísimo precio para tener una dinámica como esa, y el precio era la libertad, el precio era no tener un proyecto de vida en esos sentidos. Entonces, en lo que me quiero enfocar el día de hoy es justamente en señalar cómo hemos estado reforzando el que la figura masculina siga perpetuando elementos que ya ni siquiera son vistos, ni siquiera son aceptados por la mayoría de la población. Ahorita las mujeres ya buscan, se construyen una vida completamente diferente a la de antaño. Y es bajo estos elementos que definitivamente nos hace cuestionarnos, bueno, como varones, ¿qué tanto hemos estado construyendo una nueva figura y una nueva dinámica de la masculinidad? No desde el poder, no desde la falta de empatía, no desde la carencia justamente de derechos y de paridad y de igualdad, sino justamente integrando estos elementos. ¿Por qué? Menciono esto porque de alguna manera estamos viendo cómo estas nuevas filosofías, que no son tan nuevas, que son muy viejas, que son derivadas de la machósfera, esta palabra que hace referencia justo a contenidos que hacen esta parte de que no, conviértete en un hombre poderoso, conviértete en una persona que sea digna de ser amada a través del poder y a través de la fuerza masculina. Perpetúan mucho precisamente la cultura de los incels, o esta cultura precisamente de que yo no soy merecedor del amor de una mujer, pero porque no soy lo suficientemente fuerte, poderoso. Y no deja de mostrarse que este tipo de narrativas muestran que estamos como hombres bastante perdidos, en el sentido de que ni siquiera nos damos a la tarea de escuchar, de identificar, de vivenciar e inclusive de compartir la lucha que se tiene del status quo que se nos pide como mujeres, como hombres en ese sentido. No nos estamos cuestionando el hecho de que, bueno, de verdad lo que me dicen que una mujer desea en términos de pareja, yo estoy acorde a esa parte. Porque no, ya se nos quebró por completo esa mirada, esa visión tradicional en donde el hombre definitivamente era el poderoso o tenía que ser el poderoso. En alguna ocasión pasada hablábamos justamente de esta figura de este actor de Pedro Pascal, en donde justo la mirada que se hace al respecto de la empatía, al respecto de que es una persona que exhibe una masculinidad mucho más empática, cariñosa,
no a través de este empoderamiento de la fuerza y demás, pues muestra justamente que la mirada ya es muy distinta. Inclusive otros personajes podemos referirlos hasta de la cultura anime ahorita tan afamada que es esta serie de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Se daba una publicación con la que di en Instagram en cómo precisamente este personaje que es Tanjiro, que es uno de los principales personajes de esta serie, muestra precisamente una mirada de la masculinidad muy diferente, una persona muy empática, una persona muy cariñosa y que no tiene tapujos ni temor de mostrar justamente ese cariño y esa empatía por los que tiene a su alrededor. Y es importante señalar este punto o estos ejemplos de la cultura pop porque definitivamente nos hablan de cómo ahorita en la actualidad estamos mirando la masculinidad desde un lugar diferente, pero los hombres nos estamos ensañando en querer tener esa mirada del pasado, de ese hombre gallardo, que le valen las cosas, que es distante de la pareja, de la familia, de los hijos y que tiene que demostrar ante todo el poder y este estoicismo bastante recalcitrante, en donde definitivamente eso nos ha estado dañando bastante. No voy a mentir en el hecho de que todavía hay sectores de las sociedades que buscan y construyen masculinidades desde esa tradición, pero son de alguna manera elementos que ya están quedando vetustos, que están quedando en la historia, porque definitivamente ser hombre en la actualidad requiere de otros elementos muy distantes y no solamente a petición de la cuestión de las mujeres en este sentido. Todo esto hablando desde la heterosexualidad, claro está. Pero desde este punto, indistintamente de orientación o lo que sea, la construcción de estas nuevas percepciones de ser hombres diferentes, de relacionarnos con la masculinidad desde un lugar diferente, nos requiere y nos demanda a nivel social. Porque la mujer a la que nos hemos estado proyectando para tener una pareja ya no existe. Y por ende, esas masculinidades ya tienen que cambiar. Tenemos que cambiar esa dinámica de relacionarnos desde un lugar diferente. Y es ahí donde esa diferencia trazada por la empatía, por el interés por el otro, por precisamente dejar de lado estos estándares en donde el poder tenía que definir nuestras relaciones y nuestra identificación como personas, pues definitivamente hay que aceptar, ya no funcionan, tal vez nunca funcionaron y pues hay que dar paso a la empatía, al cariño, a que un hombre si llora no tiene por qué inmediatamente generar la incomodidad que genera como para callarlo. Qué débil, qué pusilánime te ves, qué endengle te ves. Caray, somos muy agresivos nosotros como sociedad ante una masculinidad que se proyecta empática, sensible, frágil, pero que nada tiene que ver justamente con que eso trastoque nuestra hombría. Y pues en este tenor, esa es la chamba que tenemos ahorita y que de alguna manera podemos preguntarle a las mujeres cómo han establecido justamente esta lucha que socialmente han establecido y que han permitido eso, reconstruir, desarrollar una feminidad en donde son más solidarias ahorita en ese sentido de los gremios feministas, en los gremios de las mujeres como tal. Creo que en ese sentido hay mucho que aprender en ese punto y yo sé que muchos a lo mejor pudieran comentar en este video algunas cuestiones muy personales y demás. Respetamos aquí todas y cada una de las opiniones que se tengan al respecto de estos temas que llegan a ser bastante controversiales, pero una cosa queda muy clara: toda relación que esté establecida a través del vínculo empático, en aceptar que el otro tiene sus diferencias, pero que las relaciones no deben de estar trazadas a través de ninguna clase de poder. Desde ahí, cualquier tipo de comentario que sea atacando esas nociones, pues no tiene cabida. Entonces, desde la empatía, desde la consideración y desde el cariño, definitivamente cualquier relación que se desarrolle va a ser sana y va a ser funcional para todos los involucrados. Pues bueno, este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos temas desde los anteriores, los principales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify. Te agradecería mucho que este contenido lo compartieras a personas que consideras pueda serle de ayuda, de apoyo, y que pues se abra la conversación en la caja de comentarios, que es para tu uso, que definitivamente pues nos agradará mucho expandir la conversación más allá de este video.
Pues espero que te encuentres muy bien. Te saludo Eumir Cázares y te espero en una próxima ocasión.